Bueno, muchas gracias, Alexandra. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecerle enormemente la presencia en este foro la noche de hoy. Quiero reconocer especialmente la presencia de Ángela Figueroa, mi mamá, que a pesar de que tengo muchos años de estar en la vida pública y de hablar, esta es la primera vez que me toca hablar con ella enfrente. Yo estoy un poco nervioso. Bueno, parece mentira que estemos en estos momentos teniendo que realizar un foro para debatir sobre la necesidad o no de aprobar una ley de cultura en nuestro país. Una ley que básicamente lo que propone es mejorar la institucionalidad del ente rector de la cultura y, entre otras cosas, establecer incentivos para que el sector privado pueda invertir en la actividad cultural. Y a pesar de que ese proyecto de ley, que fue aprobado de manera unánime en la Asamblea Nacional, fue vetado por el órgano ejecutivo argumentando fundamentalmente razones de forma más que de fondo, lo cierto es que yo creo que la sola discusión que se generó e incluso la misma noticia del veto ha traído consecuencias positivas en el sentido de poder apreciar la reacción de la ciudadanía y de los medios de comunicación a favor de la adopción de la ley, de que podamos superar ese veto por parte del órgano ejecutivo y de lograr que tengamos un instituto de cultura que evolucione hacia un ministerio de cultura y tengamos una legislación mucho más favorable que promueva la actividad cultural en nuestro país. Tratando de entender un poco las razones por las que se veta el proyecto y quizá no todos comparten el mismo interés o la misma concepción de la importancia estratégica de aprobar una ley como esta, yo creo que es posible que algunos de los que no respaldan la ley o que no le han dado el interés debido a la misma es porque tengan una concepción muy restringida de lo que es cultura, ¿no? Y elitista, en el sentido de entender la cultura como quizás una opción entre otras de pasar el tiempo libre, de entretenernos, cuando la cultura es mucho más que eso. Si entendiéramos todos el poder transformador de la cultura, no solamente en el sentido de transformar nuestra sociedad, sino también de contribuir significativamente al desarrollo económico del país, si entendiéramos el potencial que la cultura tiene para construir ciudadanía, mejorar la convivencia entre todos los panameños, que reconozcamos la diversidad no solo cultural, religiosa y en todo tipo de nuestro país y entre nosotros. Si nosotros pudiéramos comprender y todos estuviéramos en la misma página de que la cultura es además un factor fundamental en definir la competitividad de nuestro país. En el mundo globalizado en el que hoy vivimos, quizás la posición sería distinta y entendiéramos entonces todos la necesidad de impulsar, como bien señaló Enrique, no solamente una legislación en materia cultural, sino políticas culturales que ayuden a promover el desarrollo económico y social de nuestro país. Yo a principios de año tuve la oportunidad de viajar a Bogotá. Lo hicimos con el interés de conocer un poco los procesos que se dieron en Bogotá desde los gobiernos locales, y dentro de ese viaje tuvimos el honor de reunirnos con Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, ex candidato presidencial de la hermana República de Colombia, y dentro de las cosas que él tuvo a bien compartir con nosotros, quienes han tenido la oportunidad de hablar con Antanas saben que es un poco críptico en su planteamiento, tiene unos razonamientos, un proceso de pensamiento bastante complejo y lo expresa a través de su discurso. Sin embargo, él dijo algo bastante
claro y que a nosotros nos impresionó sobremanera, es que lo que quizá nos quedó más de esa conversación. Él dijo que los verdaderos cambios en nuestras sociedades no se logran a través de cambios en la infraestructura del país. Los verdaderos cambios se logran a través de cambios en la mente de la gente. Los verdaderos cambios se dan en la medida en que nosotros logramos transformar de manera positiva cómo piensa y cómo se desenvuelve y cómo se relaciona la gente. Yo quisiera en ese sentido compartir con ustedes un ejemplo muy reciente. El día miércoles yo fui a visitar el área del proyecto Curundú. Es un proyecto con el que yo he estado 100% de acuerdo desde el principio. Creemos que era necesario hacer esa inversión en el área de Curundú. Sin embargo, cuando caminábamos con los muchachos y con los residentes de la primera etapa del proyecto. En la primera etapa del proyecto, dentro de la gente que está ubicada en la primera etapa, están los jóvenes de la banda conocida como la banda La Caseta. Y algunos de ellos nos estuvieron acompañando en el recorrido, caminando por el área que le corresponde a los edificios de ellos. Y nosotros, cuando comenzamos a caminar hacia la tercera etapa del proyecto, que es el área que se conoce como el Águila en Curundú, los muchachos llegaron hasta un área y nos dijeron: bueno, viejo, hasta aquí llegamos nosotros, porque ya nosotros no podemos pasar para el lado de allá. Y no solamente ellos, sino muchachas que también estaban con nosotros, que no eran parte de la banda, pero por ser parte del área de La Caseta, ya no podían llegar hasta el área del Águila. Cuando llegamos a esa etapa, que es la tercera etapa del proyecto, que no está todavía culminada, allá estaban los de la banda de allá, del sector del Águila, que también se sumaron al grupo y comenzaron a conversar con nosotros y demás. Cuando íbamos a regresar hacia donde habíamos empezado, también pasó el mismo fenómeno. Llegaron hasta un lugar y dijeron: no, jefe, ya no podemos continuar con usted, nada más podemos llegar hasta aquí, porque si pasamos de aquí nos matan. Entonces, evidentemente, yo creo que la inversión que hizo el gobierno ahí, que es casi de $100 millones, es una inversión importante, es una inversión positiva, es una inversión que yo creo que debía hacerse, pero es insuficiente si al mismo tiempo no trabajamos en la mente de la gente, si al mismo tiempo no, a través de procesos culturales, de actividades culturales y de estrategias culturales, no logramos establecer las posibilidades de diálogo y de convivencia entre ellos, porque simplemente lo que vamos es a replicar la misma situación que existía antes, solamente que con unos mejores edificios mientras tanto, porque en 2, 3, 4, 5 años, si no se cambian la mentalidad de la gente, vamos a tener unos edificios en mal estado y la misma situación de violencia que existía antes de esa inversión millonaria por parte del gobierno. Eso lo anoto como reflexión que para mí pues ratifica lo que Mockus nos planteaba, de que el verdadero cambio se da no es a través de los cambios en materia de infraestructuras, sino los cambios que logramos hacer en la mente de la gente. Y en ese mismo orden de ideas, hace poco un amigo me hizo llegar un reporte del World Cities Cultural Report, promovido y patrocinado por el alcalde de la ciudad de Londres, que es un reporte que recoge 60 indicadores de 12 de las principales ciudades del mundo en materia cultural. Y ese reporte establece de manera muy categórica, muy clara, la relación que existe entre políticas culturales efectivas y un desarrollo social y económico. Y dentro de las cosas que ellos estaban planteando ahí, precisamente señalan que nosotros estamos ahora mismo en una situación de una alta y feroz competencia en un mundo globalizado, que ya no es no necesariamente entre países, sino incluso hasta entre ciudades, donde se compite por atraer inversiones, donde se compite por atraer turistas, donde incluso se compite por ser la sede de actividades culturales y deportivas a nivel mundial. Y en esta competencia,
por atraer los turistas, por ver dónde se va a establecer la sede de una multinacional, quién va a ser la sede de un evento deportivo, de un evento cultural. El tema de la oferta cultural del país, el tema de los niveles de seguridad del país, que están íntimamente ligados también a la posibilidad de convivencia y de la cultura del país, son elementos indudablemente a tomar en consideración por quienes tienen que tomar estas decisiones. También, no tan recientemente, pero Jeremy Rifkin mencionaba el rol central que en la economía del siglo XXI de la sociedad del conocimiento pues va a jugar la industria del entretenimiento, y que señalaba que la industria del entretenimiento iba a ser la industria de más alto crecimiento, la industria que más riquezas iba a generar, y yo creo que nadie puede discutir ahora mismo, yo que soy abogado, pues dentro de esta industria del entretenimiento, las posibilidades que un buen cantante, un buen artista, incluso un buen deportista tiene muchas más posibilidades de ser triunfador, de tener buenos ingresos económicos que lo que puede tener un buen profesional en abogacía, en ingeniería o como doctor. Y yo creo que esos son factores que son importantes a tomar en consideración, porque muchas veces dentro del debate político el tema de la cultura se ignora un poco desde la perspectiva económica, ¿no? Y no se percibe como un elemento fundamental para desarrollar económicamente el país. Y por eso quizás a veces cuando los ministerios de Economía y Finanzas tienen que tomar decisiones sobre asignación de recursos, no le asignan la importancia debida a las instancias o a las instituciones que tienen que ver en materia cultural. Pero no solamente en materia económica, la cultura juega un papel importante, tiene un gran poder de transformación social, un gran potencial de transformar socialmente, y en ese sentido, pues, yo tomo lo que en Medellín Sergio Fajardo y el grupo que lo acompañó tomó como una máxima de su gestión, que la antítesis de la inseguridad no es la seguridad, es la convivencia. Y la posibilidad de que nosotros abramos espacios de convivencia y que mejoremos el diálogo entre sectores, entre jóvenes, adultos, entre la sociedad en su conjunto, es fundamental para que nosotros logremos romper esos vicios, esos ciclos viciosos de violencia y esa situación que mencionaban los niños, de que no quieren más mataderas, no quieren más violencia en sus comunidades. Y de esa perspectiva, entender la cultura como una herramienta que construye ciudadanía, que facilita el diálogo, que ayuda a encontrar espacios comunes, que crea una dinámica de tolerancia, yo creo que es fundamental. Y el proyecto de ley que fue vetado, yo creo que una de sus virtudes es precisamente que visibiliza el papel que deben cumplir los municipios en materia cultural y les da responsabilidades específicas a los gobiernos locales en cuanto a promover la actividad cultural, en promover la cultura en general, estableciendo consejos a niveles locales que permitan efectivamente desarrollar políticas culturales a nivel de los municipios. Y yo creo que eso es fundamental porque las grandes transformaciones sociales que se han dado en América Latina en los últimos años han surgido desde la gestión de gobiernos locales y no desde los gobiernos nacionales, y Medellín es un buen ejemplo de ello en la medida en que ellos pusieron la cultura como un eje central en su estrategia de gobierno y le asignaron más recursos a la cultura. Y termino señalando que definitivamente que la adopción de una nueva ley de cultura no es garantía de que nosotros vamos a tener mejores gobernantes ni que vamos a tener mejores políticas culturales, pero yo creo que sí establece una base, un marco legal que posibilita, que facilita que gobernantes con una voluntad y una visión clara de promover la cultura como una herramienta para transformar de manera positiva nuestra sociedad puedan hacerlo con una amplia participación ciudadana, porque ese carácter de participación ciudadana está imbuido a lo largo de todo el proyecto de ley, y que podamos lograr luego de la adopción de esa ley con gobiernos locales comprometidos con la cultura, transformar nuestra sociedad, pero sobre todo transformar
a nuestros ciudadanos, transformar a la gente para que podamos vivir en una sociedad mucho más tolerante, una sociedad con una mejor convivencia entre todos nosotros y una sociedad más justa. Muchas gracias.